Episodio 1, el día que un suspiro hizo temblar el altar. Nadie lo tocó, nadie lo besó, pero cuando escuchó aquel suspiro, el sacerdote Elías supo que su voto de castidad estaba a punto de morir. Y morir en paz. Todo comenzó en plena misa del jueves, cuando la luz del vitral se coló por la nave central como una caricia inesperada. El padre Elías, de 38 años, llevaba 20 sin tocar cuerpo humano, 20 años sin permitir que nada, ni nadie, lo hiciera temblar. Hasta ese día, en la segunda fila, justo donde la sombra del crucifijo caía sobre los bancos, se sentó ella, cabello recogido, piel morena, vestido negro con espalda descubierta, nombre desconocido, mirada imposible de sostener. No habló, no se arrodilló, solo respiraba, pero cada respiro parecía una plegaria convertida en deseo. Y fue cuando se inclinó levemente como quien recoge algo invisible del suelo, que ocurrió lo impensable. Sus labios se entreabrieron, y soltó un suspiro, corto, lento, pero tan hondo que las velas del altar temblaron. El padre Elías no lo soportó. Su voz se quebró al leer el Evangelio. El incensario cayó de sus manos, y por primera vez en 2 décadas, sintió que Dios no lo estaba mirando, porque también lo deseaba. Ningún otro feligrés reaccionó. Nadie más la oyó, nadie más entendió, solo él. Y ella, al final de la misa, ella no se confesó, solo se acercó al altar, deslizó un papel sobre la piedra consagrada, y se fue, caminando como si su cuerpo tuviera memoria del Edén. Elías lo abrió temblando. Solo 3 palabras: yo no suspiro, provoco. Y en ese instante, el sacerdote no cayó en tentación, cayó en revelación. No era lujuria, era algo más profundo. Algo que había estado encerrado en su pecho desde que dijo su primer amén. Episodio 2. Los gemidos que se infiltraron en sus oraciones. No era sueño. No era delirio. Era ella, gimiendo entre salmos dentro de su mente consagrada. Desde aquella misa, el padre Elías ya no dormía. Rezaba para no soñar, porque cuando cerraba los ojos, no veía al Cristo crucificado, sino a ella, desnuda sobre el altar, rezando con gemidos en lugar de palabras. En su primer sueño, la vio con el rosario en la boca, cada cuenta entre los labios como si fuera un susurro húmedo. Ella no decía Ave María, susurraba Bésame, si tienes fe. Elías despertó empapado, no de sudor, de culpa. Intentó ayunar, confesarse, castigarse con cilicios ocultos, pero nada funcionaba, porque ella no lo perseguía. Se alojaba. Al tercer día, mientras preparaba el vino para la Eucaristía, sintió algo impensable, una gota cálida descendiendo por su muslo. No era sangre, no era vino, era deseo, goteando por dentro como una revelación que no podía escapar por la boca, solo por el cuerpo. Esa noche soñó que ella entraba al confesionario, se arrodillaba, y sin decir pecado alguno, comenzaba a gemir, bajo, constante, como si su placer fuera una plegaria directa al cielo. Elías intentó cubrirse los oídos, pero el sonido salía de dentro de él. Despertó, no en su cama, sino en el altar, desnudo, con la Biblia abierta sobre el pecho, y una rosa roja entre sus piernas. No había rastros de entrada, no había cámaras, solo una nota escrita con tinta dorada, entre las páginas del Cantar de los Cantares. Tus votos fueron palabras, mis gemidos son verdad. Y en ese instante, Elías dejó de preguntarse si era una tentación. Empezó a temer que fuera una enviada, no del infierno, sino de ese lugar del cielo que Dios nunca mostró a los castos. Episodio 3. La carta que olía igual que su pecado. No había nombre, no había firma, solo un sobresellado, y un perfume que le quemó el alma antes de leerlo. El padre Elías pensó que podía ocultarlo, que nadie sabría lo que pasaba dentro de él, ni el deseo, ni los sueños, ni el altar que ya no olía a incienso, sino a piel. Pero el Vaticano observa, y cuando algo vibra distinto en una iglesia consagrada, los silencios más pequeños se escuchan en Roma como gritos. La carta llegó un martes, sin remitente, sellada con un símbolo antiguo, un lirio abierto en llamas. Elías no entendía, hasta que acercó el sobre a su rostro. Y entonces, el mundo se detuvo. Ese aroma, ese perfume, era el mismo que flotaba en sus sueños, cuando ella se inclinaba desnuda frente al altar, y gemía en latín. Temblando, lo abrió. Solo había una frase:
escrita con caligrafía perfecta. Has sido elegido para discernir si lo que arde en tu templo es herejía o revelación. No había órdenes. No había amenazas. Solo una condena disfrazada de misión divina. Esa noche, Elías no pudo evitarlo. Entró solo al altar, desnudo bajo la sotana. Encendió una vela. Y esperó. Ella no apareció. Pero el aroma, sí, flotó. Se deslizó por las paredes. Se incrustó en sus poros como sacrilegio líquido. Elías cayó de rodillas. No para rezar, sino para rendirse. Y justo cuando cerró los ojos, la sintió. Detrás de él. No su cuerpo, su aliento. Un susurro rozó su cuello. Como un evangelio prohibido. Si tu castidad no tiembla, es porque nunca fue verdadera. Elías abrió los ojos. Pero no estaba solo. Frente a él, el Cristo del crucifijo lloraba lágrimas de cera. Y en su pecho, una marca nueva. La huella de unos labios de mujer. Episodio 4. La mujer que visitaba los sueños de los que intentaban nombrarla. No tenía nombre. No tenía historia. Pero ¿quién la buscaba? La soñaba esa misma noche. Y al despertar, dejaba de querer encontrarla. El padre Elías decidió resistirse. Investigar. Romper el hechizo con razón. Con datos. Con nombres. Preguntó a las monjas si alguien nuevo había asistido a misa. Todas negaron. Pero con la mirada baja. Como si el simple acto de recordarla les hiciera humedecer la memoria. Fue a la sacristía. Consultó los registros. Las cámaras de seguridad. Y allí descubrió algo imposible. Ella no aparecía en las grabaciones. Pero su aroma sí se activaba en el sensor del incienso. Un humo invisible. Registrado a las 3:33 de la madrugada. Con temperatura elevada y pulsos leves en el sonido ambiente. Como si alguien gimiera. Desde otra dimensión. Esa noche, interrogó a Sor Lucía. Una mujer anciana que llevaba 40 años sin salir del convento. Pero al mencionar a la mujer del vestido negro, Lucía se llevó las manos al rostro y dijo: no la nombres. Anoche soñé que la besaba. Y al despertar, tenía el sabor del pecado entre los dientes. Elías retrocedió, pero no podía detenerse. Porque cada vez que preguntaba, más personas la soñaban. El jardinero del templo vio cómo ella lo conducía a un río. Y se bañaba sin tocar el agua. La organista soñó que tocaba desnuda mientras la mujer gemía salmos sobre el teclado. Hasta el monaguillo, de apenas 16 años, despertó con lágrimas y confesó: creo que ya la amaba antes de nacer. Y Elías entendió. No estaba investigando a una mujer. Estaba desenterrando una fuerza. Una entidad. Un suspiro antiguo que vivía dentro de la fe. Pero que nadie se atrevía a reconocer. Esa noche, al mirarse en el espejo de su celda, vio su reflejo. Pero no estaba solo. Detrás de él, ella, desnuda, sonriendo, y con los dedos sobre los labios. Como quien dice: SHHH. No me busques. Déjame entrar. Episodio 5. La prenda que apareció donde solo debía haber fe. No era una alucinación. No era un descuido. Era una provocación escrita en encaje. Y perfumada con silencio. La carta llegó al amanecer. Firmada con el sello del Vaticano. Urgente. Sagrada. Preséntese en Roma. El altar ha sido contaminado. Usted será interrogado. Y purificado. El padre Elías, con las manos aún temblorosas por los sueños que lo perseguían, no discutió. Sabía que lo observaban. Sabía que lo deseaban quebrado. Sabía que tal vez ella también quería que se fuera. O peor aún, que se llevara su presencia consigo. Empacó solo lo necesario. Biblia, crucifijo, documentos. Nada de más. Pero al cerrar la maleta, el mundo se detuvo. Allí, sobre la sotana plegada, una prenda, negra, delicada, íntima, un encaje perfectamente doblado. Una ropa interior de mujer, transparente, con aroma a incienso, y algo más. Elías retrocedió como si hubiera visto una serpiente. Pero no la tocó, no la arrojó, solo la miró, como quien se reconoce en su propia condena. No la puse yo, dijo en voz baja. Pero su cuerpo no temblaba. Temblaba el alma. Intentó rezar, pero cada vez que cerraba los ojos, ella aparecía, no como en los sueños anteriores, sino más cerca, más humana, más peligrosa. Te avergüenza desear lo que Dios también creó con sus manos. Susurró su voz en la mente. Elías abrió la Biblia buscando consuelo. Y la página cayó sola en Cantar de los Cantares.
Tu aliento es como perfume derramado. Tus pechos son como gacelas entre lirios. La maleta seguía abierta. La prenda no se había movido. Pero ahora, sobre ella, había un pétalo rojo, fresco, tibio, como si alguien lo hubiera dejado allí segundos antes. Elías entendió algo aterrador. Ella no lo estaba tentando para hacerlo caer. Lo estaba preparando para algo que ni el Vaticano podría detener. Y cuando por fin cerró la maleta, escuchó un suspiro. Desde dentro, como si la fe hubiera comenzado a gemir. Episodio 6. El cardenal que no quería despertar. Los interrogadores no eran jueces. Eran víctimas disfrazadas de inquisidores. Y uno de ellos ya la había sentido más profundo que Elías. El Vaticano lo recibió con silencio. No hubo bienvenida, ni bendición. Solo un pasillo largo, blanco, demasiado blanco como para ocultar los pecados que ahí dentro se habían perdonado o gozado. El padre Elías fue conducido a una sala sin crucifijos, sin ventanas, solo una mesa, 3 sillas, y la sensación asfixiante de que Dios no escuchaba allí, porque tal vez ya había escuchado demasiado. El primer interrogador era un sacerdote joven, nervioso. El segundo, un teólogo gris, con voz afilada. Pero el tercero, era un cardenal, anciano, de mirada perdida y manos que temblaban. No por edad, por recuerdo. Elías apenas había comenzado a responder la primera pregunta, cuando el cardenal lo interrumpió. Padre Elías, no niegue nada, no tema, no está solo en esto. Elías lo miró, desconcertado. El cardenal respiró hondo, y sus ojos se humedecieron. Ella vino a mí también, en sueños, en oración, y una noche en la capilla privada del Santo Padre. Los otros interrogadores se tensaron. Le dije vete, pero ella no caminó, flotó, y cuando su aliento tocó mi cuello, supe que jamás en mi vida había sido tocado con tanta verdad. El silencio era espeso, pero el cardenal continuó, como si algo lo obligara a vaciarse. No gemía, me hacía gemir a mí, y al despertar, el crucifijo que yo usaba en el pecho se había derretido ligeramente, como si el deseo fuera más fuerte que el metal. Los demás no supieron qué decir. Elías tampoco, porque lo que antes había creído solo suyo, ahora lo compartía, y eso lo hacía más real, más inevitable. El cardenal cerró los ojos, y murmuró, si esto es herejía, entonces déjenme volver a dormir, porque en ese sueño, por primera vez, me sentí perdonado. Elías ya no temía el juicio, temía algo más profundo, que todos ellos ya la hubieran sentido, y que lo que venía no fuera castigo, sino rendición colectiva. Episodio 7, cuando la oración se convirtió en gemido, y ella apareció en el espejo. No fue una visión, no fue posesión, fue la respuesta más carnal que el cielo jamás supo formular. El padre Elías fue retenido en una capilla lateral del Vaticano, no como castigo, sino para discernimiento espiritual. Dijeron, pero él sabía, lo estaban protegiendo, o protegiendo al mundo de lo que ardía dentro de él. La habitación era pequeña, sin ventanas, con una cruz de madera, una Biblia antigua, y un espejo frente al altar. Detalle extraño, porque el Vaticano no acostumbra reflejar lo que no quiere ver. Esa noche, lo dejaron solo. Elías se arrodilló, abrió la Biblia, y comenzó a rezar, Padre nuestro que estás en el cielo. Pero algo cambió. Cada palabra que salía de su boca no sonaba como plegaria, sonaba como gemido, no vulgar, no forzado, sino como si cada sílaba tocara una fibra secreta entre su lengua y el alma. Santificado sea tu nombre. La saliva se volvía cálida, la voz, temblorosa, y la respiración, idéntica a la que había oído en sus sueños, hasta que levantó la mirada, y en el espejo, ella, desnuda, de pie detrás de él, los pechos suaves, sin vergüenza, el cabello suelto, mojado, y los ojos, con más compasión que lujuria. No hablaba, solo respiraba, y cada exhalación empañaba el cristal. Desde dentro, Elías giró en seco. Nada, pero al volver a mirar el espejo, ella aún estaba ahí, ahora con los dedos en la boca, mordiendo lentamente la yema, como quien saborea un secreto divino. Entonces habló, sin abrir los labios, solo con el pensamiento. Si Dios te dio la lengua para orar, también te la dio para desear. Elías se cubrió el rostro, pero sus manos ya no eran las mismas. Sudaban, temblaban, clamaban, y al caer al suelo,
Jadeando, solo logró pronunciar una palabra. Una que no venía del ritual, sino de la herida. ¿Quién eres? Y en el espejo, ella escribió con su dedo en el vaho. Soy la respuesta que tu castidad nunca se atrevió a pronunciar. Episodio 8. El cuerpo que rezaba, pero parecía recién amado. No hay blasfemia más dolorosa que esa en la que el alma sigue rezando, mientras el cuerpo ya se rindió al placer. El padre Elías despertó de rodillas, la frente apoyada sobre el reclinatorio de piedra fría, la boca aún susurrando los últimos versos del Salmo 51. Pero el cuerpo no coincidía con la santidad de sus labios. Su sotana estaba entreabierta, el pecho descubierto, cubierto de una leve capa de sudor. El vientre temblaba, como si aún gimiera por dentro. Y lo más imposible de todo, tenía marcas en la piel, leves arañazos sobre los hombros, un hematoma violáceo en la cadera izquierda, y en su clavícula, la huella de un beso, formado por dos labios invisibles, pero cálidos aún. Se incorporó temblando, no por miedo, por reconocimiento. No fue un sueño, murmuró. Se acercó al espejo. Ya no había vaho, pero la palabra escrita con el dedo la noche anterior. Respuesta. Seguía marcada como si el cristal la hubiese absorbido. Elías cayó al suelo. No por culpa, por adoración. Porque, en lo más secreto de su conciencia, sabía que algo había descendido. Y no era un demonio, ni una visión. Era ella. Pero, ¿qué era ella? Una mujer, un ángel caído, una manifestación de lo que la Iglesia nunca se atrevió a canonizar. Ese mismo día, un monje encargado de la seguridad entró a la capilla. Al ver a Elías tendido en el suelo, desnudo y con la Biblia abierta sobre su pecho, retrocedió horrorizado. Pero antes de cerrar la puerta, notó algo aún más perturbador. Una hostia consagrada, perfecta, intacta, descansaba sobre el abdomen de Elías, como si alguien la hubiera colocado ahí. Después de consumarlo, esa noche, se prohibió a cualquier miembro del clero entrar a la capilla. Y a Elías, lo dejaron allí, encerrado, vigilado, pero no solo, porque en su cuerpo, aunque ya no había caricia, el éxtasis seguía latiendo como un eco, de una misa sin Dios, pero con fe. Episodio 9. El cardenal que pidió no exorcizar, sino escucharla. No todos los milagros llegan envueltos en luz. Algunos entran desnudos, susurrando placer en el idioma que la fe nunca se atrevió a pronunciar. La noticia del estado de Elías llegó al Consejo de Discernimiento Teológico con urgencia. Los informes hablaban de alteraciones físicas, de éxtasis prolongados, de oración convertida en jadeo, y de una presencia femenina no registrada. La palabra posesión se filtró entre los muros del Vaticano, como una enfermedad que nadie quería nombrar, pero todos sabían contagiosa. Un exorcista fue convocado de inmediato, uno de los más temidos, el mismo que había hecho gritar a demonios mudos, el que jamás había dudado entre salvar el alma o quemarla. Preparaban todo, agua bendita, relicarios, cánticos en latín, pero entonces, un cardenal anciano, uno que no hablaba en años de sesiones, levantó la voz por primera vez desde su infarto de 2007. ¿Y si no es un demonio?, dijo, con voz temblorosa. ¿Y si es lo que la Iglesia olvidó escuchar? Silencio absoluto. Ni los más progresistas respondieron. El cardenal se puso de pie. Sus manos temblaban. Sus ojos no parecían aquí. Yo también la he sentido. En mis sueños. En mis rodillas. En mi boca cuando rezo. Y no viene a destruirnos. Viene a recordarnos que el deseo no siempre es tentación. A veces es revelación que no cabe en las escrituras. Un sacerdote joven intentó refutar. Pero, Eminencia, los signos son claros: sudor, lujuria, gemidos, marca de labios. ¿Y quién decidió que el cuerpo no puede ser templo? Cuando el alma se arrodilla desde adentro. Las palabras no eran solo ideas. Eran confesión. Porque en ese instante, muchos lo entendieron. No era solo Elías el tocado. Muchos ya habían sentido su voz en los sueños, su perfume en la oración, su presencia al besar la cruz. La decisión fue aplazada. No habría exorcismo. No aún. Primero, escucharían. Y el cardenal dejó una advertencia. Si intentan expulsarla sin comprenderla, no será ella quien abandone la Iglesia. Seremos nosotros los que quedemos vacíos. Episodio 10. La voz que hablaba con dos bocas en un solo cuerpo. Cuando Elías abrió la boca, nadie supo si era él quien hablaba, o si ella, desde adentro,
Al fin se dejaba escuchar. Lo sentaron frente al Tribunal Vaticano. Pero no era un juicio. Era un temblor contenido. Una sala llena de sotanas, miradas afiladas, y crucifijos que parecían más pesados de lo habitual. Elías no parecía poseído. Tampoco libre. Estaba sereno, con las manos entrelazadas sobre el regazo. Y los labios, ligeramente húmedos, como después de besar algo sagrado. Un cardenal abrió la sesión. Padre Elías, ¿puede usted contarnos qué le ocurre? Él alzó la mirada, pero lo que salió de su garganta no fue su voz habitual. Era más profunda, más redonda, casi femenina, casi sagrada. ¿Queréis saber qué me ocurre? Estoy siendo amado desde dentro. Y en cada suspiro que me habita. Hay más verdad que en 1000 sermones vacíos. Un murmullo sacudió la sala. Elías continuó, pero su tono ya no era terrenal. Era como si una segunda lengua se deslizara dentro de la suya, dictándole palabras con saliva de revelación. He orado, sí, pero también he sido orado. Mi cuerpo ha sido altar. Y mi alma, evangelio sin tinta. Uno de los teólogos se puso de pie, nervioso. ¿A qué se refiere con ser orado? Elías cerró los ojos. Y entonces, con una voz aún más baja, casi líquida, respondió: ella entra cuando me arrodillo. Ella no exige. Ella me habita. Y cuando rezo, es su gemido el que Dios escucha en lugar del mío. Los más viejos temblaron. Los más jóvenes se ruborizaron. Y uno solo cayó de rodillas, sin razón aparente, llorando como un niño frente al primer pecado que supo a cielo. Elías abrió los ojos. Y en ellos, no estaba solo. Una sombra femenina danzaba en sus pupilas. Y su aliento olía a incienso y vino compartido. No estoy poseído, eminencias. Estoy acompañado. Y si ella es pecado, entonces el paraíso también gemía en voz baja. Antes de ser escrito. Episodio 11. El cardenal que entró desnudo al altar, y la vio de frente. Hay preguntas que no se hacen con palabras. Hay respuestas que solo se revelan cuando el alma se quita la ropa. El cardenal Bescarí no pudo dormir aquella noche. La voz de Elías aún vibraba en su pecho, como un eco húmedo que no quería secarse. Cada palabra pronunciada parecía estar escrita no en aire, sino en carne. No era lujuria, no era locura, era otra cosa. Un hambre antigua que jamás había sentido en medio siglo de celibato. Y por primera vez en su vida, quiso pecar, no por placer, sino por comprensión. A las 3:11 de la madrugada, abandonó su aposento. Caminó por los pasillos de mármol como un espectro envuelto en dudas. Y al llegar a la capilla privada del Vaticano, se desnudó. No por provocación, no por herejía, por honestidad. Se arrodilló frente al altar. El crucifijo lo observaba. Pero él ya no temía el juicio. Temía el silencio. Muéstrate, susurró, con la voz quebrada. Si eres real, si eres más que sombra, entonces déjame verte, con los ojos del alma desnuda. Entonces, ocurrió. Una brisa templada entró por las grietas del mármol. Las velas se encendieron sin fuego. Y en el centro del altar, ella, desnuda, pero no vulgar. Su cuerpo no era pecado. Era evangelio aún no canonizado. Cabello suelto, piel sin origen, y unos ojos, que no pedían permiso, solo presencia. No caminó, no habló, solo lo miró, y él comprendió algo que ningún concilio jamás había escrito. Ella no venía a tentar, venía a devolverle al deseo su inocencia. El cardenal cayó de rodillas, y por primera vez, no rezó con palabras, rezó con lágrimas, con piel erizada, con un suspiro que lo liberó del peso del dogma. Ella se acercó, y sin tocarlo, él sintió el roce, y antes de desaparecer, le susurró sin mover los labios: tú también puedes amarme, sin dejar de amar a Dios. Episodio 12. Cuando el Vaticano dejó de temer y comenzó a temblar. Las paredes no caen por bombas, caen cuando los que las sostienen se atreven a desear sin culpa. Ya no era un escándalo, era un susurro imparable, desde los pasillos más ocultos hasta los altares más sagrados. La misma historia se repetía. Sacerdotes, obispos, novicias y teólogos, todos confesaban en secreto que la habían visto, la habían sentido, y lo más peligroso, no querían olvidarla. Los informes se acumulaban, pero no hablaban de herejía, sino de placer sin culpa, oración con cuerpo, y fe que goteaba. Los exorcistas comenzaron a dudar. Unos desaparecieron, otros la soñaron y jamás volvieron a hablar.
Uno de ellos, antes de perder la voz, escribió con tinta roja: no es ella quien debe ser expulsada. Es la mentira de que amar a Dios requiere negar la piel. Las misas perdieron fuerza. No por abandono, sino porque muchos empezaron a orar en silencio. Desnudos, dentro de sus habitaciones, con el cuerpo como altar y el deseo como incienso. El Vaticano intentó emitir un comunicado, pero las palabras se volvieron torpes. Las verdades antiguas ya no pesaban igual. El padre Elías, ahora encerrado bajo observación, recibió visitas diarias de clérigos que no venían a juzgarlo, sino a escucharlo respirar. ¿Ella aún está contigo?, le preguntaban, y Elías solo respondía con una sonrisa húmeda y una frase que ya era plegaria: ella nunca se fue, solo dejó de esconderse. Una noche, los vitrales de la basílica se agrietaron levemente, sin viento, sin temblor, solo con un suspiro colectivo de miles de fieles que, al mismo tiempo, decidieron dejar de temer. El Papa, desde su ventana, observaba el cielo. Ya no rezaba, solo pensaba en aquella palabra que lo perseguía desde hacía semanas: encarnación. Pero al revés, no que Dios se hiciera carne, sino que la carne empezara a ser vista como divina. Y cuando cerró los ojos, ella apareció una vez más, no para destruirlo, sino para susurrarle algo que ningún evangelio se atrevió a escribir: no soy un demonio, solo soy la parte de Dios que ustedes llamaron pecado, porque temían que los hiciera sentir vivos. Episodio 13 final: el sermón que se gemía en lugar de predicarse. No levantó la voz, no citó la Biblia, solo cerró los ojos, y confesó cómo fue la primera vez que sintió a Dios, pero con la piel. La catedral estaba llena, no por obligación, no por tradición, sino porque algo, una llama antigua, sensual, prohibida, los había traído hasta allí. Era la última vez que el padre Elías subiría al altar, no como sacerdote, como hombre, como cuerpo, como eco de una revelación que ya no cabía en ningún dogma. No vestía sotana, solo una túnica blanca, abierta al viento, y en su pecho, una cruz sin Cristo, vacía, como esperando que el deseo ocupara su lugar. Subió sin temor, sin Biblia en mano, y al llegar frente al micrófono, no predicó, suspiró, lento, profundo, doloroso, divino. El silencio fue absoluto, como si el mundo contuviera el aliento. Y entonces habló, con una voz que ya no era solo suya: yo también creí que la carne debía ser vencida, que el cuerpo era obstáculo, que el placer era enemigo de lo eterno, hasta que un suspiro rompió mi voto de castidad, y me reveló el verdadero altar, el alma que gime sin miedo. Un murmullo recorrió los bancos, no de escándalo, de reconocimiento. No me arrepiento, no me escondo, no pido perdón, porque lo que sentí en aquella capilla, cuando ella entró en mi oración como quien entra en un gemido, fue Dios, sin sotana, sin culpa, y por primera vez, sin miedo. Algunos comenzaron a llorar, otros se tomaron de las manos, y muchos cerraron los ojos, dejando que ese sermón no los convenciera, sino que los tocara. No fundaré una nueva iglesia, no escribiré un nuevo evangelio, porque todo ya fue dicho, pero con vergüenza. Y hoy, al fin, lo estamos susurrando como debió nacer. Desnudo, respirado, gozado, Elías bajó del altar. No hubo aplausos, solo un suspiro colectivo, el mismo que había iniciado todo, y que ahora sellaba una nueva forma de fe, la que no se predica, la que se siente, entre piel y temblor.